Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Si eres nuevo por aquí, te damos una calurosa bienvenida, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha experimentado alguna vez esa sensación de no poder apartar la mirada de alguien, de quedar completamente cautivado por su presencia? Pues bien, en este vídeo vamos a explorar precisamente eso, basándonos en un momento muy particular que involucra a Kerem y Hande. Pero no se trata solo de una anécdota pasajera, vamos a desentrañar las emociones, las posibles razones y las implicaciones de un instante tan poderoso. Prepárense para un viaje por los sentimientos, las miradas y, por qué no, las especulaciones. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo has hecho, te invitamos encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros contenidos y apoyarnos a seguir creando vídeos como este. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que te enteres de todo. No te arrepentirás. Imaginen la escena, un escenario iluminado, el bullicio de la gente, una atmósfera cargada de expectativa. Y en medio de todo eso una persona en particular, Hande, brillando con luz propia. Y luego está Kerem. No es solo que la mire, es que no puede apartar la mirada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hace que un momento tan específico, una simple mirada, se convierta en el centro de atención? En este vídeo vamos a analizar qué significa cuando alguien, en este caso Kerem, queda tan hipnotizado por otra persona, Hande, en un contexto público como un escenario. Vamos a hablar de la fuerza de la atracción, de esa conexión que puede surgir de la nada y que, a veces, es tan palpable que se siente incluso a distancia. Piensen en la última vez que ustedes mismos se quedaron clavados mirando a alguien. ¿Qué era lo que esa persona tenía? ¿Era su forma de hablar, su sonrisa, la manera en que se movía, su energía? La verdad es que la atracción humana es un fenómeno fascinante y multifacético. Puede ser puramente física, o puede ser algo más profundo, una resonancia de personalidades, una chispa que se enciende. Cuando Kerem no podía apartar la mirada de Hande en el escenario, seguramente había una combinación de factores en juego. Quizás Hande estaba realizando algo que le fascinaba particularmente, ya sea una actuación, una presentación, o simplemente su presencia escénica era magnética. El escenario, por su naturaleza, tiende a magnificar las emociones y las presencias. Es un lugar donde las personas se muestran en su máximo esplendor, y también donde son más vulnerables a ser observadas. Vamos a explorar las posibles razones por las que esta mirada pudo haber sido tan intensa. Podría ser admiración. Kerem podría haber estado genuinamente impresionado por el talento, la gracia o la inteligencia de Hande en ese momento. El escenario es un lugar donde el talento se exhibe, y cuando alguien lo hace excepcionalmente bien, es natural que genere admiración. Y la admiración a menudo se traduce en una fijación visual. Queremos seguir observando aquello que nos maravilla. Otra posibilidad es la atracción. Y aquí la atracción puede ser de muchas formas. Puede ser una atracción romántica incipiente, una conexión inesperada que surge en ese instante. O puede ser una atracción más platónica, un reconocimiento de una energía o un carisma que resuena con uno mismo. La forma en que una persona se presenta en público, su seguridad, su pasión, todo eso puede ser increíblemente atractivo. Hande en el escenario seguramente estaba proyectando una energía especial que capturó la atención de Kerem. Y no podemos olvidar el factor de la conexión. A veces, una mirada puede ser más que solo ver. Puede ser sentir. Puede ser esa rara ocasión en la que dos personas, a través de una mirada, establecen un entendimiento silencioso, una especie de reconocimiento mutuo. Podría ser que Kerem viera en Hande algo que le resultara familiar, algo que le hiciera sentirse comprendido o conectado de una manera especial. Este tipo de conexiones, aunque sutiles, pueden ser increíblemente poderosas y dejar una huella duradera. Pensemos también en el contexto. Un escenario suele implicar una audiencia. ¿Estaban otros mirando? ¿Estaba Hande consciente de que Kerem la miraba? Estas son preguntas que añaden capas de complejidad a la situación. Si Hande era consciente de la mirada de Kerem, ¿cómo reaccionó? ¿Le dio vergüenza, le agradó, le intrigó?
Si no era consciente, la intensidad de la mirada de Kerem se vuelve aún más significativa, ya que revela una profunda fascinación interna que él no intentaba ocultar. La comunicación no verbal es un campo de estudio en sí mismo, y una mirada intensa es una de las formas más poderosas de comunicación no verbal. Una mirada puede transmitir una infinidad de emociones: interés, deseo, sorpresa, admiración, incluso temor. En el caso de Kerem, la imposibilidad de apartar la mirada sugiere una emoción fuerte y persistente. No era una mirada fugaz, sino una que se mantenía, indicando que algo en Ande estaba capturando y reteniendo su atención de manera significativa. También es importante considerar la perspectiva de Kerem. ¿Qué estaba pasando en su propia vida en ese momento? ¿Estaba buscando algo, anhelando una conexión, o simplemente abierto a la experiencia? A veces, cuando uno está en un estado emocional particular, es más propenso a notar y a ser afectado por ciertas personas o situaciones. Quizás Kerem estaba en un punto de su vida en el que una presencia como la de Ande en el escenario le resultó particularmente cautivadora. Y por supuesto, está el poder de la interpretación. Nosotros como espectadores interpretamos esta situación a través de nuestra propia experiencia y nuestras propias expectativas. Cuando escuchamos o vemos que Kerem no pudo apartar la mirada de Ande en el escenario, nuestra mente inmediatamente comienza a crear escenarios, a imaginar las posibles dinámicas entre ellos. Y es precisamente esa intriga lo que hace que estas historias sean tan interesantes. Vamos a desglosar algunos de los posibles sentimientos que podrían estar pasando por la mente de Kerem. Podría ser curiosidad. Una curiosidad intensa por entender quién es Ande, que la hace tan especial, que la impulsa. Podría ser admiración, como mencionamos antes, una reverencia por su talento o su presencia. Podría ser una sensación de descubrimiento, como si de repente hubiera encontrado algo o alguien que le interesara de una manera profunda. Y en el ámbito más personal, podría ser algo parecido a un enamoramiento incipiente. Esa sensación de mariposas en el estómago, de que el mundo se reduce a esa persona que tienes delante. La imposibilidad de apartar la mirada es un fuerte indicador de que la otra persona tiene un impacto considerable en uno mismo. Es como si el cerebro estuviera en un bucle, procesando y reprocesando la imagen y la presencia de Ande. En la cultura popular, a menudo vemos este tipo de momentos capturados en películas, libros y canciones. La mirada que lo cambia todo, el encuentro que marca un antes y un después. Y aunque esta es una situación particular, nos recuerda que estas conexiones intensas, estas fijaciones visuales poderosas, son una parte fundamental de la experiencia humana. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la presencia. Ande, al estar en el escenario, estaba proyectando una presencia que era lo suficientemente fuerte como para capturar la atención de Kerem y probablemente de muchos otros. Esto nos enseña que cuando mostramos quiénes somos, cuando somos auténticos y apasionados, tenemos el poder de impactar a los demás. Segundo, la sutileza del impacto. A veces los momentos más significativos no son los grandilocuentes, sino los pequeños gestos, las miradas, las conexiones silenciosas. La imposibilidad de apartar la mirada es un ejemplo de cómo algo aparentemente simple puede tener un significado muy profundo. Tercero, la universalidad de la atracción. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esta sensación de no poder apartar la mirada de alguien. Ya sea por admiración, por atracción, o por una conexión inexplicable. Es un recordatorio de que somos seres sociales y que las conexiones, tanto superficiales como profundas, son vitales para nuestra experiencia. Y finalmente el poder de la narrativa. La historia de Kerem y Ande, aunque sea solo una instantánea, nos permite especular, imaginar y, en última instancia, reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Es la capacidad de crear historias a partir de momentos fugaces lo que hace que la vida sea tan rica y compleja. Así que, volviendo a Kerem y Ande. Si bien no tenemos todos los detalles, la idea de que él no pudiera apartar la mirada de ella en el escenario nos habla de un momento de conexión profunda, de fascinación, y quizás, solo quizás, del inicio de algo más. Es la belleza de la interacción humana, la chispa que se enciende, el misterio que nos mantiene intrigados. Y es este tipo de momentos, estos destellos de intensidad humana, los que nos impulsan a seguir observando, a seguir conectando y a seguir compartiendo estas historias con todos ustedes. Para resumir nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la profunda fascinación que puede surgir de una simple mirada,
analizando las posibles razones detrás de la imposibilidad de Kerem de apartar la vista de Ande en el escenario. Hemos hablado de la admiración, la atracción, la conexión y el poder de la comunicación no verbal. Hemos reflexionado sobre cómo estos momentos, aunque sutiles, pueden tener un impacto significativo en las personas y cómo nos dicen mucho sobre la naturaleza humana y la importancia de él. A presencia y la autenticidad. Hemos visto que la interpretación de estas situaciones puede ser muy personal, pero la universalidad de sentirnos cautivados por alguien es algo que todos compartimos. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado algo en que pensar. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Han experimentado algo similar? ¿Qué creen que pudo haber estado pasando por la mente de Kerem? Nos encantaría leer sus comentarios y sus propias experiencias abajo en la sección de comentarios. Nos encanta interactuar con ustedes y escuchar sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.